Shalom, shalom a todos. Qué alegría reencontrarnos para esta pequeña segunda reflexión que vamos a hacer sobre el Pirkei Avot. Espero que la primera entrega haya sido de su agrado y vamos a continuar con la segunda. Para hoy vamos a tener el siguiente dicho. Dice el Pirkei Avot en su capítulo 1, Mishnah 2. Simón Asadik fue uno de los hombres de la gran asamblea. Él solía decir: el mundo se levanta sobre y fue creado a fin de cumplir con tres cosas. Uno, el estudio de la Torah. 2, la abodá, que es servir a Hashem con sacrificios o cuando no hay sacrificios por medio de la plegaria. Y 3, la realización de actos de benevolencia. Eso es lo que dice nuestra Mishnah del día de hoy. Entonces, vamos a empezar a desarrollar un poco este tema y teniendo en cuenta que siempre el Pirkei Avot, cada Mishnah se relaciona con la anterior. Entonces en la primera, en la que vimos la semana pasada, nos decía que debíamos hacer tres cosas: ser pacientes en el juicio, establecer muchos estudiantes y hacer una valla protectora de la Torah. Y en el día de hoy entonces vamos a encontrar que él decía, Shimon Asadik, que el mundo se levanta sobre tres pilares, que es el estudio de la Torah, el servicio al Eterno. El servicio al Eterno en la época del templo era por medio de los sacrificios, el servicio todo en general del templo, y ahora pues lo hacemos es la tefilá delante del Eterno y la realización de buenas obras. Todo el mundo existe en aras de la Torah y de las misbot, es decir, de los preceptos. A veces parecería haber problemas que nos impiden hacer misbot, de cumplirlos. Entonces debemos recordar: Hashem creó el mundo a causa de la Torah y a causa de las misbot. Y por lo tanto es imposible que este mismo mundo nos impida cumplirlas. Los obstáculos contra el estudio de la Torah y el cumplimiento de las misbot son en realidad tan solo desafíos que tenemos que superar. Siempre y cuando no bajemos los brazos, ellos nunca podrán vencernos. Es una hermosa reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos o hay obstáculos que impiden que nos podamos acercar todos los días al estudio de la Torah, pero sabemos que si sacamos el tiempo, si nos esforzamos, si rogamos al Eterno, bendito es su nombre, que nos permita estudiar, siempre vamos a tener la oportunidad de acercarnos a la Torah y aprender cosas nuevas. Segundo, el mundo es un campo de batalla. Estudiar Torah, servir a Hashem y ayudar a los demás, esto es un verdadero desafío. Esta Mishnah nos enseña que el mundo se apoya sobre estos tres pilares y que los tres son esenciales. O sea, no puede hacer solamente una cosa y dejar de hacer la otra. Hashem no enviaría a nadie a realizar una misión imposible. Si bien cada persona podría ser mejor en unas cosas que en otras, has recibido la capacidad de hacer todo lo que necesitas hacer. Es decir, no tenemos disculpa. Hashem nos ha dotado con inteligencia, con emuná y con bienes, muchos o pocos, pero con los cuales podemos hacer obras de caridad, obras benéficas. Tenemos la capacidad de estudiar Torah y tenemos la capacidad de aplicar esa Torah a nuestra vida. Los tres pilares interiores. Los tres pilares que sostienen el mundo corresponden a tres tipos de expresión: pensamiento, habla y acción. De eso estamos dotados. De pensamiento podemos pensar, de habla podemos hablar, Barujú, y tenemos la bendición de poder actuar. La Torah corresponde al habla, ¿sí? La abodá al pensamiento y los actos de benevolencia a la acción. El orden en que la Mishnah los menciona sigue el orden del pasuk, del versículo, que nos instruye sobre el cumplimiento de la Torah. ¿Qué dice este pasuk? Dice: porque ella, la Torah, está muy cerca de ti, y cumplirla está a tu alcance, en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Es decir, que todo lo tenemos a mano para poder cumplir con estos tres pilares
sobre los cuales el mundo y todo lo que tenemos fue creado. Los tres pilares del mundo corresponden a los tres patriarcas, dice este comentario muy interesante, y lo comparan o lo afirman por la siguiente declaración. Los actos de benevolencia corresponden a Abraham, ¿sí? Y eso lo sabemos porque él se destacaba por su generosidad y porque dice la tradición que era muy amigable y le gustaba que la gente fuera a visitarlo, era muy buen anfitrión, ¿cierto? Esto con la finalidad de que las personas que lo visitaran siempre finalmente, y su objetivo era que reconocieran al Eterno, al Eloah de Israel. La abodá, es decir, el servicio al Eterno, que en este momento lo hacemos por medio de la tefilá, corresponde a Isaac, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tradición se le dice que fue una especie de sacrificio olá, ¿sí? Entonces eso es lo que se dice porque se compara con nuestro padre Isaac ese servicio, ¿sí? Recuerden ustedes el episodio de la aquedad de Isaac, o sea, la atadura a la cual fue sometido y que iba a ser puesto en sacrificio delante del Eterno, que finalmente el Eterno no lo permitió y puso como sustituto un carnero que estaba enredado en un arbusto. Pero por ese gesto, por esa acción, se le considera que hace parte de la boda del Eterno, del sacrificio. Y la Torá, el estudio de la Torá, corresponde a Jacob, ¿sí? ¿Por qué? Dice que se sentaba en las tiendas de la Torá, es decir, que se la pasaba estudiando Torá. Entonces encontramos a Jacob como estudioso de la Torá, a Isaac como en el servicio al Eterno y a Abraham como el que hacía las buenas obras. Tres pilares, tres son nuestros padres. No obstante, la Mishnah invierte el orden poniendo primero la Torá porque es solo por medio de ella que podemos servir a Hashem y ayudar a los demás como corresponde. Y esto es muy importante tenerlo. Si nosotros no conocemos cómo servir al Eterno, si nosotros no sabemos cómo servir a nuestro prójimo, pues no estaremos haciendo nada. ¿Cómo aprendemos cómo servir al Eterno y cómo servir a nuestro prójimo? Por medio de la Torah. Es el pilar fundamental para mí. Siempre creo que lo primero que tenemos que hacer es estudiar Torah para poder saber cómo aplicarlo. Muy bien. Los tres pilares sobre los cuales se levanta el mundo corresponde a las tres enseñanzas de la Mishnah previa, lo que hablábamos hace un momento. La Torah se refiere a establecer muchos estudiantes, ¿sí? Es decir, es nuestra obligación, las personas que estudiamos Torah, tener ese concepto claro. Hay que buscar estudiantes. ¿Por qué? Como lo vimos en la Mishnah pasada, es necesario porque la Torah no puede cesar de ser enseñada. Siempre se tiene que enseñar la Torah porque es la forma en la cual se revela al Eterno, al Eloah de Israel, se les da de conocer al mundo quién es nuestro Eloah, quién es nuestro Padre y qué es lo que Él quiere para nuestra vida y qué es lo que Él quiere que nosotros nos comportemos delante de Él. La boda, o sea, el servicio al Eterno, tiene que ver con la ejecución práctica de las mitzvot correspondiente a las vallas que rodean la Torah, que aseguran que las mitzvot se cumplan adecuadamente. Y los actos de benevolencia son la paciencia, por ejemplo, que debemos tener cuando se va a juzgar a alguien. Antes de nosotros hacer un juicio, sea porque eres anciano de un beidín, porque tienes a cargo una comunidad, o simplemente en tu casa con tus hijos, tanto varón, papás o mamás, entre amigos, entre las personas que estamos bajo alguna autoridad, debemos siempre hacer el acto de benevolencia de dar ese espacio a la duda, a no juzgar a las personas fuertemente, porque de esa misma manera seríamos juzgados. Eso nos enseñó nuestro Rebe. Con la vara que midas, serás medido. Por lo cual, siempre antes de tomar un juicio, debemos hacerlo con calma. Evaluar todas las cosas. Saber si lo que se hizo, si las cosas por las cuales estamos juzgando estuvieron mal, estuvieron bien.
cuáles fueron las motivaciones, etcétera, y no lanzar juicios a la ligera. ¿Por qué? Porque esto contradice lo que dice la primera Mishnah y además porque dejaríamos de estar actuando con benevolencia. Siempre cuando estamos delante de una situación con la cual tengamos que juzgar, recordemos que nosotros mismos seremos puestos en la balanza y delante del tribunal celestial. ¿Qué queremos para nosotros? Que el Eterno nos juzgue con misericordia, no que aplique su justicia porque estaríamos perdidos. De la misma manera como nosotros queremos ser juzgados, de la misma manera debemos juzgar a los demás. Ese es un acto súper importante de benevolencia. En esta Mishnah que estamos estudiando, Shimon HaTzadik, que se dice que era uno de los miembros o de los últimos miembros de la Gran Asamblea, enseña que no es correcto trabajar en una sola de las 3 sendas. ¿Sí? No, sino que debemos trabajar los 3 pilares constantemente. ¿Por qué es importante eso? Porque si uno estuviera construyendo un edificio o una casa y tiene que tener 3 cimientos o 4 cimientos, no podemos poner la carga solamente en uno y el resto dejarlo sin trabajo porque esa casa o ese edificio se caería, quedaría mal estructurado. Entonces debe ser de una manera uniforme donde se ponga todo el peso, donde se trabaje. Es decir, que no se puede trabajar sobre una sola cosa, porque desafortunadamente tendríamos una catástrofe. Piensen ustedes en una mesa que tiene 4 patas y si le ponemos todo el peso en una sola, pues se va a caer la mesa y vamos a tener una catástrofe. Por esta razón, Shimon HaTzadik nos enseña que debemos trabajar sobre las 3 pilares al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros solamente estudiamos Torah, ¿qué va a suceder? Que finalmente no vamos a servir al Eterno porque nos quedamos solamente en la parte académica, solamente estudiando. Pero ni rezamos ni hacemos obras de caridad. Está mal. ¿Por qué? Porque estamos alimentando solamente nuestro espíritu, pero no estamos dando nada al prójimo y no le estamos dando nada al Eterno. Eso está mal. Nos estaríamos volviendo unos cabezones intelectuales, llenos de Torah, en la cabeza, pero no en nuestro espíritu ni en nuestra vida. Segundo, si solamente nos dedicamos a la tefilá, está muy bien porque nos acercamos al Eterno. Pero, ¿cómo hacemos para saber qué le agrada a Hashem si no nos acercamos al estudio de la Torah? Y si solo hacemos actos de bondad, recuerdo que el Rebbe nos enseñaba que eso también hacen los que no son temerosos del Eterno, ¿cierto? Los no judíos para ese momento, que amaban a sus enemigos, hacían todo lo que normalmente se nos manda hacer, pero pues ese no es el mérito. ¿Qué se nos está pidiendo? Que estudiemos la Torá, porque por medio del estudio de la Torá podemos bendecir al Eterno, podemos acercarnos a Él confiadamente, podemos saber qué es lo que a Él le agrada y qué quiere y qué espera Él de nosotros. Y estudiando Torá, también podemos saber cómo podemos servir al prójimo. Recuerden que esta Torá, esta Mishnah, me hace recordar lo que nos enseñó el maestro cuando le preguntaron cuál es el más grande de todos los mandamientos. El Rebbe dijo: escucha Israel, el Eterno es uno y único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos amar al Eterno con todo nuestro corazón, estudiando la Torah, buscando en ella sus misterios, pidiendo al Eterno que revele en nuestra vida cuál es su voluntad. De esta manera podernos acercar a Él todos los días, en tefilá, en cada momento que tengas un espacio, que todo tu pensamiento esté en las cosas del Eterno. Y finalmente, estudiando Torah y teniendo nuestra mente en el Eterno, vamos a poder ayudar al prójimo. Esta es la Torah. Eso fue lo que nos enseñó el Rebbe. Amar al Eterno y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esto se trata esta Mishnah.
Por último, como siempre, vamos a tener un relato de esta Mishnah, algo interesante para que apliquemos, o como ya les he dicho, son cuentos que seguramente no pasaron, seguramente sí pasaron, no lo sabemos, pero que finalmente nos va a dejar una enseñanza o una moraleja para nuestra vida. Y el cuento de hoy o el relato de hoy se llama El encuentro de Shimon Asadik. Dice así: en cierta ocasión los Kutín eran enemigos del pueblo judío, le pidieron a Alejandro Magno autorización para destruir el Bet Hamikdash, lo cual él concedió. Entonces Shimon Asadik, el Cohen Agadol de ese entonces, oyó que Alejandro Magno se estaba acercando a Jerusalén, de modo que salió a recibirlo acompañado de algunos de los sabios y llevando los majestuosos 8 atuendos del Cohen Gadol. Recuerden que los atuendos del Cohen Agadol eran majestuosos, eran muy hermosos. Al verlo, Alejandro preguntó: ¿quiénes son aquellas personas que se están acercando a nosotros? Esos son los judíos que se han rebelado contra ti, dijeron los Kutín. Cuando los dos grupos estaban próximos, de repente Alejandro se bajó de su caballo y se inclinó ante Shimon Asadik. Los Kutín preguntaron: ¿por qué un gran rey como tú se está inclinando ante este judío? Antes de cada batalla se me aparece una imagen de este hombre y es debido a él que yo gano, explicó Alejandro. Dirigiéndose a Shimon Asadik preguntó: ¿cuál es la razón por la que has venido hoy? Shimon presentó su petición. ¿Es apropiado que el Bet Hamikdash, donde los judíos oran por tu imperio todos los días, sea destruido? Alejandro quedó tan impactado que no solo anuló la autorización para destruir el Bet Hamikdash, es decir, el templo, sino que también concedió autorización para que los judíos combatieran a los Kutín y destruyeran su templo idólatra. Esa es la historia, muy hermosa. Siempre cuando estudiamos Torah, cuando rezamos al Eterno, cuando lo hacemos de corazón, con fe, creyendo en lo que Él ha prometido, y hacemos misericordia con el prójimo, el Eterno siempre nos va a guardar. Es una promesa y el Eterno no falla. El Eterno no es hombre para arrepentirse y Él siempre va a cumplir lo que promete. Mis amados, que el Eterno les bendiga. Y este fue el segundo episodio de El Pirkei Avot. Shalom.